Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 27. No te hagas daño. Bienvenidos a No es cuestión de palabras. Gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por compartirlo también, por ayudarme a llevar un mensaje que viene de parte de Dios a muchas más personas. Que posiblemente en no mucho tiempo también estará disponible en video, ¿sí? Es como estas nuevas noticias que teníamos para abril, ¿sí? En la plataforma de YouTube. La idea es que se empiece a hacer este podcast también en video. Y pues algo que de pronto no había mencionado antes, todos estos podcasts los estoy subiendo a un canal, es un canal que tengo en YouTube que se llama el canal de Jonah. En este canal podrán encontrar todo esto, estos podcasts, cada episodio, en una lista de reproducción y pues como les digo, con la ayuda del Señor, muy pronto también será en video y pues es un reto también porque pues es otra cosa ya estar frente a una cámara pues hablando de esto, pero bueno, siento que es parte del proceso que tiene que llevar este podcast de crecimiento y pues antes que nada agradecer a Dios por todo esto que está haciendo y a ustedes por escuchar y como les digo compartir este mensaje. Bueno, el tema de hoy viene como por el mismo hilo, por así decirlo, con la misma onda que el tema anterior, o sea, el episodio anterior, que era cambio de imagen. Y es que seguimos hablando del valor del sacrificio en la cruz, de sus beneficios y de todo lo que trae consigo. Ahora, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vivimos ese cambio de imagen interno, como lo mencionábamos en el anterior podcast, ese imago interno. Y empezamos a vivir una vida nueva. Sí, escuchaba un podcast que me gusta muchísimo, Armadillo, que es del pastor Yesaya, él es de México, y bueno, de verdad recomendadísimo para que lo escuchen. Siento que el Señor lo usa mucho y hace unas muy buenas investigaciones. Y algo de lo que él mencionaba en nuestros podcasts es que cuando reconocemos que Jesús murió en la cruz y resucitó, eso tiene que traer un cambio. O sea, eso viene acompañado de un cambio. Hay personas que no creen en Jesús y no creen en la resurrección de Jesús. Y por ende, pues no creen en ese cambio. Este cambio que pueden tener a través pues, del sacrificio de la cruz. Pero si crees y reconoces y estás seguro que alguien murió por ti hace muchísimos años, tiene que haber un cambio en tu vida. Esto lo podemos ver reflejado en la vida de Pablo, en donde su vida da un giro de 180 grados, cambiando radicalmente su forma de pensar, actuar y de hablar. Pasó de ser el verdugo de los cristianos al que ahora daba su vida totalmente por Cristo. Como lo podemos ver, tiene que haber un cambio. Es importante un cambio al conocer al Señor y aceptar el valor y el sacrificio de la cruz. Pablo tuvo este cambio cuando iba camino a Damasco y tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en Hechos, cuando pues él mismo estaba relatando cómo fue su conversión. Esto está en Hechos 26, 12 y 18. Nos dice que, bueno, él contando cómo fue su conversión. A eso iba yo a Damasco con el permiso y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Era el mediodía, oh rey Agripa, cuando por el camino vi una luz del cielo, más brillante que el sol, y su resplandor nos envolvió a mí y a los que iban conmigo. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Pablo, Pablo, ¿por qué me sigues? Al hacerlo tú mismo te haces daño. Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? El Señor me contestó: yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Levántate y escúchame. Me he aparecido a ti
porque quiero que seas mi siervo. También serás mi testigo de lo que has visto y de lo que te voy a revelar. Te voy a proteger de los judíos y de los que no son judíos. Te envío a los que no son judíos para que les abras los ojos y dejen las tinieblas para venir a la luz, para que dejen el poder de Satanás por el poder de Dios. Y así, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia junto con el santo pueblo de Dios. Pablo en este momento se encontraba en un juicio enfrente del rey Agripa, el rey de los judíos. Sería llevado a este juicio por los mismos judíos que estaban en contra de su predicación, en contra de que él hablaba de Jesús y la resurrección. Tal fue el discurso que dio Pablo en este día, hablando también de su conversión, que el mismo rey Agripa le confiesa que casi lo convence de seguir a Cristo. Bueno, eso te lo cuento para ponernos un poco en contexto con la historia y lo que está sucediendo en este momento. Pero quiero que nos centremos o que centres tu atención en el encuentro con Jesús que nos narra Pablo y las palabras del mismo Señor en este encuentro. Pablo, ¿por qué me persigues? Al hacerlo tú mismo te haces daño. Estuve meditando en eso y hay mucha sabiduría en estas palabras del Señor. Pablo, al estar en contra del Señor, estaba pecando. Sí, él cometió algunos actos incorrectos creyendo hacer lo bueno, según lo que creía y pensaba. E incluso como lo mencionaba, con permisos de la comisión de los sacerdotes, hacía estas cosas. Aquellos que estaban después en su contra y los llevarían a juicio. Pablo estaba pecando, sí, y al pecar se hacía daño a sí mismo. La misma palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte, y el Señor mismo le diría, no te hagas más daño. Y este es el mensaje del día de hoy, no nos hagamos más daño, estando en contra de la voluntad de Dios. Y creo que este es el tiempo de un cambio y de tener ese pecado ya cuando se presenta en forma de tentación, porque es ahí cuando tenemos que atacar al pecado, cuando se presenta en forma de esta tentación, no cuando ya es un pecado porque ya prácticamente se cometió el error. En la tentación podemos decir no, y ahí es cuando tenemos que atacar el pecado. Pero ¿cómo vamos a reconocerlo? Esto se logra estando alineado con el propósito de Dios, reconociendo nuestra debilidad y que necesitamos del Señor, de su sacrificio y su amor, para entender qué nos hace daño realmente, o sea, qué nos está atacando realmente. A veces pensamos que el pecado es todo aquello que daña a otras personas, ¿sí? Y hasta podemos recordar los 10 mandamientos y decir, pero sí, yo no he matado a nadie, yo no robo, no estoy haciéndole nada malo a nadie. Pero ¿qué hay de ti? Y el mal que te haces a ti mismo, el daño que te provocas al estar postrado ante un vicio, viviendo una vida sin límites sanos, dañando tu cuerpo con comida poco sana, no cuidando de este cuerpo que el Señor nos dio. Tú seguro estás pensando, pero es que en serio es imposible vivir sin pecar. Digo que seguro porque también yo lo he pensado. Pero, ¿por qué no dejamos que el Señor Jesús, este que experimentó todas las tentaciones y nunca cometió pecado, dice la palabra, que Él mismo nos ayude? Él que entiende nuestras debilidades, porque fue hombre también. El Señor mismo nos mostrará la manera de resistir esta tentación y de escapar de ella. Nos hará libres del pecado, de la condenación, de la esclavitud de los vicios, libres del daño que nos ocasiona el pecado. Ahora, el hecho de ser cristianos no nos hace santos, ¿no? Ni inmunes a las tentaciones como tal. Mismo Pablo lo dijo aquí en Romanos, en el capítulo 7, versículo 15.
Dice, yo no me entiendo a mí mismo. ¿Por qué no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco? Sí, aunque sabemos que algo está mal y aún no lo queremos en nuestra vida y no lo queremos hacer, lo hacemos. Pablo sinceramente lo reconoce, porque somos humanos y el problema radica en el pecado que vive en nosotros. ¿Recuerdas esta imagen interna que hablábamos en el episodio anterior? Sí, ahí en el interior, en los pensamientos, es donde se maquinan todas esas malas intenciones, todas esas malas acciones de un corazón contaminado, herido, que quiere hacer lo que sea para llevar el dolor, para hacerlo un poco más llevadero, aunque esto lo lleve a provocarse daños. El alcohol jugando el papel de calmante, ¿no? Que duerme el dolor, pero no lo quita. La droga que te hace ver y sentir cosas por un breve instante, pero que cuando se pasa el efecto te das cuenta que el problema aún está, no se ha ido. Aún está en el interior, ahí, la pornografía, que alimenta tu sed de sexo, de lascivia, pero no lo sacia. El orgullo, que solo te deja ver cuán grande es tu problema al no reconocer que sí, que eres humano y que cometes errores. Son tantas las cosas que están en contra de la voluntad de Dios que solo nos ocasionan daño, que hasta nos podemos acostumbrar a vivir con ellas y nos convertimos en esas personas masoquistas, atadas a algo que nos lastima porque no reconocemos que no podemos solos. No reconocemos que necesitamos de la intervención del que todo lo entregó en la cruz por nosotros. Hace poco pasé por un tiempo donde la tentación estaba atacando mi mente y mi corazón. Y quiero aquí en este podcast reconocerlo, así como Pablo también lo hizo, donde se sinceró y dice, no, pues quiero hacerlo las cosas bien, pero resultó haciendo lo que aborrezco, lo malo. Te lo quiero contar para que veas que todos pasamos por estas circunstancias, pero hay algo que hace la diferencia y es Jesús. Como todos, tengo una página en Instagram, pues ahí mismo publico todo lo del podcast también, comparto lo que se sube a Spotify. Y pues la verdad esta cuenta no es nueva, no, esta cuenta ya es de varios años y en la opción de búsqueda eh, yo frecuentaba sitios que, bueno, imágenes que no debía frecuentar, ¿sí? Y los algoritmos se programaron, los algoritmos del programa como tal, de Instagram, se programaron para enviar información que yo deseaba ver, ¿sí? De acuerdo a lo que veía y pues pinchaba y seguía viendo. Y en este caso, eh, cuando yo estuve apartado de Dios, ese buscador se llenó de chicas, sí, con poca ropa, en ropa interior, contenido pues sexual, sí, que como les digo, el algoritmo programó para mí y para que ese gusto por eso incorrecto, que se llama lascivia y es un pecado, pues yo me encontraba pecando. Pero pues como estaba apartado del Señor, no le prestaba atención y me acostumbré a vivir con eso. Pasó el tiempo, pasó un proceso con mi esposa, novios, nos casamos, ¿sí? Y ya pues como que eso ya lo había pasado, ¿sí? Se podría decir así. Y pues había quedado ahí, ya. Eso fue algo que yo había vivido y había pasado en ese momento. En un día normal, estaba en casa solo y me dirigí a buscar pues en el perfil a una persona. Entonces dije, voy a buscarlo aquí en el buscador. Y pues me encontré con todo este catálogo que hace mucho no visitaba. Y pues claro, me enganché de nuevo.
Una semana viendo imagen tras imagen, una tras otra, buscando, una me llevaba a otra y así, eh, pues me enganché otra vez. Y yo sabía que estaba mal. Yo, un hombre casado, conocedor de la palabra, estaba pecando. Y aunque me sentía mal, muy mal, lo seguía haciendo. Hasta que un día el mismo Señor me exhortó y me dice, ¿por qué te haces daño? Yo en ese momento pedí perdón a Dios y en oración también le pedía perdón a mi esposa por estar mirando y consumiendo esto que no debía mirar. Y oré, sí. Pero sentí también la necesidad de contarle a alguien, alguien que me ayudara en oración y en ayuno para ser libre de esto. Y gracias a Dios una persona me ayudó a orar y ayunar. Y en el segundo día de ayuno, estábamos en un tiempo de oración con mi esposa y el Señor a través de su palabra y un estudio que estábamos realizando como pareja, me dice, debes ser sincero con tu esposa. Ella es tu otra mitad y ella te va a entender. Y pues bueno, en ese momento me llené de valor, con vergüenza absoluta y con lágrimas en mis ojos, le confesé a mi esposa mi pecado. Y ella me dijo, amor, tranquilo, vamos a salir de esto los dos y con la ayuda de Dios. Créanme que en ese momento sentí como el mismo Dios y el Señor Jesús me decía a través de mi esposa, te entiendo, pero ya no vas a seguir igual, vas a tener un cambio. Ella tomó mi celular, vio todo esto, pues no le prestó mucha atención la verdad, y empezó a buscar otras cosas para intentar reprogramar, por así decirlo, este contenido que me arrojaba las búsquedas en Instagram. Y bueno, para no hacerte más larga la historia, el Señor Jesús, mi esposa, la persona que también me ayudó en este ayuno, hicieron posible que este pecado que salió a la luz ya no me hiciera más daño. El Señor me dio libertad y hoy en día este buscador está lleno de otro contenido totalmente diferente. De casas, decoración de casas. A mi esposa le encanta. Ella sigue a muchas personas que decoran las casas, cómo arreglar una casa. Y ahora está pues lleno de esto, de música, de predicadores. Y me arroja otro tipo de cosas. El Señor lo cambió todo. Pero el cambio que primero tenía que hacer yo estaba en mi interior. Y agradezco a mi esposa por ser la bendición de Dios para mi vida. Al Señor Jesús, porque a pesar de esta mi debilidad, me ama y me libra del mal y de la esclavitud. Y a los amigos incondicionales que siempre debemos tener a nuestro lado, que nos ayuden en todo momento y en cualquier dificultad. Algo clave en este cambio, para los que de pronto están pasando por este tipo de tentaciones, es dar a esa publicación incorrecta que te sale ahí, que no, que sabes que te está haciendo algo mal y que te está dañando tu mente y tu corazón. Es como pinchar sobre ella o tener el dedo presionado y ahí aparece en la parte de abajo, no me interesa. Y así me tocó, como en un tiempo mientras estaba limpiándose este Instagram otra vez, esta parte del buscador, salían de una u otra manera ciertas publicaciones y me tocaba, aunque tenía que verlas, tenía que decir no me interesa. Pero también esto se trata de ver el pecado como es pecado, ya no verlo como algo que te alimenta. No, es algo que te va a dañar, es algo que te hace daño y tienes que decirle no me interesa. De esta manera lo puedes hacer y decir no me interesa. Y pues buscas otras cosas y se limpia el buscador.
Queridos amigos que me escuchan el día de hoy, el Señor quiere libertarnos de la esclavitud, de esta esclavitud del pecado, de esta naturaleza pecaminosa. Pablo bien lo diría en Romanos 7, 24 y 25. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. En conclusión, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. El cambio es ahora. El Señor nos ha escogido. Sí, el Señor nos escogió y no nos juzga. ¿Quién se atreverá a acusarnos a nosotros? Romanos 8:34 nos dice, ¿quién nos condenará? Cristo fue el que murió y volvió a la vida, el que está en el lugar de honor junto a Dios, intercediendo por nosotros. Por nosotros murió el Señor. Él no nos acusa. Él nos ama y quiere que este cambio suceda. Y ya para terminar, te quiero dejar con esto que Pablo, lleno de sabiduría, de amor del Señor, dijo en Romanos 8:38-39. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios para nosotros se demostró en la cruz de Calvario, por medio de nuestro Señor Jesús. Ahora recibe el perdón, recibe el amor, recibe el cambio. Recibe al Señor Jesús en tu vida. Y por favor, no te hagas más daño. Recuerda, no es cuestión de palabras. Se trata de entender que el Señor nos quiere libres, sanos, viviendo en la bendición y misericordia inagotable de su amor para con nosotros. Hasta pronto.